En el vídeo de hoy te vamos a hablar de la existencia de un faraón con ADN no humano que gobernó las tierras del Antiguo Egipto. Y te lo vamos a demostrar. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita, porque vamos a estar subiendo una cantidad enorme de vídeos para ti, amante de los misterios del Antiguo Egipto, y no te lo puedes perder. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenido, hijo de Horus, al canal. Quizás hoy salgamos de dudas, vislumbrar esa verdad que siempre estuvo delante de nuestros ojos y nos ha sido ocultada. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a desvelar datos que no te van a dejar indiferente. Pues sí, Mónica, y hoy vamos a hablar de uno de los faraones más polémicos y controvertidos del Antiguo Egipto. Estamos hablando ni más ni menos que de Akenatón. Genera debate hasta nuestros días. ¿Por qué? Por varios motivos. Para empezar, por su presencia física, por sus características físicas inusuales, extrañas, con ese cráneo alargado que nos hace pensar, ¿Akenatón era un ser de otro mundo? ¿Quizás de otra civilización? Porque, sinceramente, muy de aspecto humano no era. Como digo, tenía esa cabeza alargada, ese cráneo alargado, y algunos dicen simplemente, bueno, es una deformación genética, ¿no? Eso nos dicen algunos. Pero eso no hay quien se lo crea. Esas características físicas tan extrañas no se deben a deformaciones genéticas debido a la mezcla entre faraones. Claro que se mezclaban entre ellos, claro que mezclaban la sangre, pero esas diferencias que Akenatón tenía no eran malformaciones genéticas. Además, Akenatón es conocido porque instauró el monoteísmo, supuso un antes y un después en la historia de Egipto, con lo cual dijo, hasta aquí, ya ni un segundo más, ya no vamos a rendir culto a una infinidad de dioses, sino que a partir de ahora vamos a rendir culto a un solo Dios. Es decir, fue el primer monoteísta de la historia. Esto conllevó también destituir a toda la casta sacerdotal de la época, con lo cual imagínate si se generó enemigos. El dios al que proponía que todo su pueblo egipcio venerara era el sol. Y digo el sol entre comillas, porque ese culto solar, ese sol, más bien tú miras, y cuanto más miras, parece como una especie de nave o de, digamos, disco solar. Vamos a decirle disco solar. Pero ahora viene algo impactante, y es el estudio que estremeció a la arqueología oficial. Y esto sucedió en el año 2015. En concreto, un profesor de genómica comparada, Stuart Fleischmann, y su equipo llevaron a cabo un estudio de 7 años. O sea, no un estudio de 15 días, no. Un estudio llevado a cabo durante 7 largos años. Bien, ¿qué hicieron? Analizaron, fueron al Valle de los Reyes, tomaron 9 momias, 9 faraones egipcios, y analizaron el genoma uno por uno. Como digo, insisto en el dato, es importante, durante 7 años. Bien, ¿cuál fue el resultado? Pues 8 de las momias daban resultados normales. La novena no. Como ya te podrás imaginar, la novena era la momia de Akenatón. ¿Cuál fue el resultado tan impactante que arrojó ese experimento, esa investigación? Pues que el cráneo era 2 veces más denso y 2 veces más fuerte que el humano. Es decir, Akenatón era, demostrado por la ciencia en 2015, estudio de 7 años, que Akenatón era genéticamente diferente.
Todo esto llevado a cabo en laboratorios con un proceso además que se llama reacción en cadena polimerasa. También tenía un cambio genético en el cromosoma X muy importante, en concreto CXPAC5, que es el responsable del crecimiento de la corteza. Este estudio finalizaba diciendo que Akenatón presentaba mutaciones desconocidas. Bien, y ahora yo pregunto, si una persona no tiene el mismo ADN que cualquier humano, es decir, no tiene el mismo ADN que nosotros, pero tiene forma humana, ¿de dónde es? Porque de aquí no es. Y seguimos con el misterio, Javier. Si hablamos del tema familiar de Akenatón, se casó con Nefertiti, una mujer que no se sabía de dónde había venido. Tal vez ese tocado tan extraordinario que caracterizaba a Nefertiti era utilizado para ocultar una deformación craneal. ¿Esta mujer con tanto misterio quizás venía de otros mundos? Al igual que Akenatón y la descendencia que tuvieron, sus hijas tenían de igual manera cráneos abultados por los parietales y la parte de atrás alargada. Akenatón no tenía nada que ver con otros faraones que hubo en la historia de Egipto. Su forma de representarse, de actuar, de convivir en familia, para él era muy importante la familia, muy diferente que cualquier otro faraón. Hubo un cambio muy grande a los 2 años de casados. Hasta entonces vivía en Tebas como un faraón más. Pero fue a los 2 años que Akenatón se casó con Nefertiti que hubo un cambio drástico y quiso trasladar la capital nada menos que a Tel el Amarna. Es decir, despreció Tebas para construir una ciudad nueva única y exclusivamente al dios Atón, al disco solar. Era una ciudad espectacular y esplendorosa. Esto, como he dicho antes, fue repentino, después de casarse con esta mujer que no se sabía de dónde venía. El templo que Akenatón mandó construir allí, ahora lo veremos en detalle, sería de prácticas de curación energética, rituales de sanación, etc. Los sacerdotes médicos, donde la magia era todo, englobaba la medicina, recitaban conjuros y oraciones. ¿De dónde venían todos estos conocimientos? Quizás de seres más evolucionados que llegaron hasta nosotros. Déjanos un comentario, dinos qué opinas de todo esto. Bueno, pues atención, porque ahora quedan 2 datos demoledores. Ahora quedan 2 datos que, si te ha sorprendido algo de lo que has escuchado hasta ahora viene lo mejor. O sea, algo que ya desconcierta a toda la comunidad científica. Vamos al primero. El segundo todavía es más potente, pero vamos al primero. Con pruebas y evidencias, además. El primero es sobre el templo del que acabamos de escuchar, el templo de El Amarna, que él, Akenatón, hacía algo particular cada día. Y hay papiros que explican lo que él hacía allí. Bien, él cada tarde iba con su guardia hacia la puerta de ese templo y hacía que la guardia se quedara atrás y él se adelantaba. ¿Para qué? Para hablar con ese sol, con ese disco luminoso. Cada tarde, en la puesta de sol, en el atardecer, se ponía delante de la entrada del templo a hablar con ese disco, porque es que ya tenemos que decir disco. ¿Por qué? Porque ese disco era una relación, una comunicación de emisor-receptor, y ya no le podemos llamar sol porque el sol no habla.
Entonces vamos a llamarle disco solar o emisor receptor, como quiera llamarle el espectador. Entonces este disco le hablaba y él le hablaba a él, a modo, como digo, de emisor y receptor. Pero ¿por qué este sol, que nos dicen que es el sol, solo tiene sus rayos hacia abajo? Que yo sepa, el sol, sus rayos los tienen todo él, en todo lugar. Es decir, los rayos van hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la derecha. ¿Por qué el sol, este disco solar con el que hablaba Akenatón, por eso decimos que no es el sol, tiene sus rayos solamente apuntando hacia abajo, como si fuera una nave que apunta sus rayos hacia abajo? ¿Akenatón fue un ser venido de otros mundos a través del cielo? ¿Por qué se comunicaba con este disco solar que no era el sol? Y un detalle que no quiero dejar pasar por alto, antes lo comentábamos, el Akenatón fue considerado o es considerado el primer monoteísta de la historia, como un precursor de Abraham, de Isaac, de Jacob. Incluso hay algunos que dicen, he visto algunos vídeos de investigación sobre ello, haremos un vídeo aquí en el canal sobre eso, que podría ser incluso el propio Abraham bíblico, que podría ser la misma persona. Hay muchos datos que así lo avalan, un tema muy muy interesante. Lo curioso de Akenatón es que, aunque solo rindió culto a un dios, sea quien fuera, ese disco solar, sí que reconocía a todos esos dioses, Horus, Isis, todos esos dioses que ya conocemos. O sea, sí que reconocía a esos dioses que habían gobernado en Egipto, pero no les daba, esto es muy interesante, porque no les daba la categoría de dioses, sino simplemente de gobernantes antiguos de Egipto. Y esto es lo que explicamos en otro vídeo del papiro de Turín, que te lo voy a dejar por aquí arriba. Es un papiro que revela los gobernantes, los dioses gobernantes que reinaron en las tierras de Egipto antes del ser humano. Todo recogido en ese papiro y todo lo analizamos en el vídeo de por aquí arriba. Bien, vamos ahora con el último de los datos. Ya esto es el remate final, porque esto ya hemos dejado lo mejor para el final, y es el regalo que le dio el disco solar a Akenatón. Y es que resulta que uno de los días, ya sabes que Akenatón y ese disco hablaban a diario, pues uno de los días el disco solar le regaló a Akenatón una daga, un puñal, que en realidad no era para él. El disco solar dio instrucción de que ese puñal, esa daga, se la diera a su hijo, Tutankamón. En realidad, por aquella época aún era Tutankaton, y eso hizo, se la regaló. Tanto es así, o tan verídico es esto, que en 1922, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, esto fue en 1922, una noticia que revolucionó a todos los amantes de Egipto, a la egiptología en general, a la arqueología, con ese descubrimiento de por fin la tumba de uno de los más grandes faraones también, Tutankamón. Pues bien, pues esa daga, ese puñal, también fue hallado, estaba ahí, estaba en la tumba. El puñal que el disco solar le dio a Akenatón y Akenatón le dio a su hijastro. Bien, ¿qué es lo interesante de esta daga? Pues que la hoja de corte, atención, es de acero. Esto descolocó a la arqueología oficial, porque esto sabemos que lo sabemos documentalmente, que ellos, los egipcios, por esa época no conocían el hierro, solo tenían cobre. Entonces, y después aparte, en la empuñadura tenían un material que no se sabía lo que era. Por tanto, el Museo Británico, el British Museum, lo estuvo estudiando durante 4 años. Atención, porque no son investigaciones, insisto, no como la de antes, que fue 7 años. No son 15 días, no. El Museo Británico lo estuvo estudiando durante 4 años. Pues bueno, lo mejor de todo es que aún no se sabe qué es lo de la empuñadura. No es un material terrestre, no es algo que se encuentre en la Tierra, no existe, no hay algo parecido. Lo sometieron a todas las pruebas, en concreto a una que se llama espectrometría de fluorescencia en rayos X. Pero nada, nadie sabe de qué material es. Además es de una dureza extrema. Podemos estar hablando de un OPART, es decir, un objeto fuera de su tiempo,
porque estamos hablando aquí de metalurgia con acero, aproximadamente en el año 1350 a.C. Y, como he dicho, sabiendo con datos documentalmente que ellos no conocían el hierro, solo conocían el cobre, y tanto es así que la otra daga con la que fue encontrado Tutankamón, una era esta, pero la otra daga era de cobre, una normal, como la del resto de esa época. Entonces, ¿qué era ese disco solar? ¿Eran Akenatón y Nefertiti, por tanto, de otra civilización? Bueno, venga de donde venga Akenatón, el caso es que revolucionó toda su época. ¿De dónde venían esos conocimientos tan avanzados? ¿Del disco solar? No lo sabemos, pero se han ido manteniendo con el paso del tiempo. Lo que sí sabemos que hacían en Egipto, y que lo repiten muchas veces, es sanar con las manos. ¿De dónde proceden estas técnicas sanadoras tan potentes? ¿Quiénes les enseñaron a los egipcios? El caso es que justo eso es lo que mostramos en la Escuela Internacional de Reiki Egipcio. Enseñar a sanar con las manos y con herramientas que utilizaban durante milenios. Ellos utilizaban las palabras de poder, la energía y los símbolos para sanar y para empoderarse. ¿Sientes que una energía negativa te puede estar afectando? Para ello, te queremos acompañar en una clase gratuita para que puedas liberarte de eso que te está impidiendo manifestar la vida que realmente te mereces. En esta clase vas a descubrir si una energía negativa te está afectando, para que hoy mismo comiences a liberarte de ella de una vez por todas y se quede atrás en tu vida. Inscríbete por aquí abajo en el enlace de la descripción o el primer comentario fijado y nos vemos dentro de la clase, porque la vida de verdad comienza cuando te empoderas. Un abrazo, hijo de Horus.